Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, con lluvia por allá, ¿no? ¿No está lloviendo por allá? Por ahí no me mandaron No, de la U. Ahorita se los voy a leer. Dice, suspensión de clases el día de mañana, viernes 23 de septiembre de 2022, se suspenden las clases en virtud que el claustro docente gozará de licencia por conmemoración del Día del Abogado. Asimismo, se informa que el área administrativa estará atendiendo en la forma establecida. Para los que saben que están libres de que vayan a programar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la segunda parte de la reforma liberal. Acordémonos que el general Justo Rufino Barrios, pues, falleció el 2 de abril de 1885, unificar Centroamérica con ejércitos de Guatemala, Salvador, Honduras, desafortunadamente para sí. América, digamos, don Custurupino Barrios había tomado el control sin previo aviso de los presidentes de Salvador y Honduras. Al proclamarse como candidato, pues él inmediatamente los gobiernos de Salvador y Honduras se opusieron e hicieron las consultas necesarias con el gobierno de los Estados Unidos y México para que los apoyaran y no se diera la Unión Centroamericana. Justo Rufino Barrios quiso, por medio de las armas, someter a gobiernos de Salvador y Honduras para establecer la Unión Centroamericana, pero llegó hasta Salvador, pero en una batalla de Chalchuapa, ahí fallece. Un momento determinado en el cual el presidente Justo Rufino Barrios toma la rienda del batallón Jalapa, y que estos se habían sublevado especialmente al oficial de turno. Llega Justo Rufino Barrios y se hace cargo de ellos, pero la historia no queda bien clara, como hay dos aspectos ahí. Permítame un momento, es que tengo demasiado mazón. Permítame un momentito.
Perdón, jóvenes, es que me estaba ahogando ahí, que la señora puso una bután ahí para los mosquitos, pero estaba encerrado. Entonces les había dicho que de alguna manera el presidente Justo Rufino Barrios pues había fallecido a causa de comandar, digamos, el ejército guatemalteco con el propósito de someter a Salvador y Honduras para la unificación de Centroamérica. Él muere en la batalla de Chalchapa, en Salvador, cerca de lo que es Santa Ana. La historia dice que pues hay dos versiones, una que los mismos sublevados del batallón Jalapa, alguno de ellos lo había asesinado, y la otra, que es la más certera, es que debido a que había subido a una loma, fue objeto fácil, digamos, de un francotirador salvadoreño, y ahí falleció Justo Rufino Barrios. Dentro de esto, las ventas alcanzadas favorecieron a un grupo reducido, digamos, con toda la carga de sus contradicciones internas. El liberalismo de fines del siglo XIX, que aparentaba todavía una cierta congruencia, digamos, ideológica en el gobierno de Justo Rufino Barrios, se sumergió en una profunda crisis en cuanto a los valores políticos en general, la cual se prolongó por muchos años. El periodo se extiende a partir de la muerte de Justo Rufino Barrios de 1885 a 1944, con el gobierno del general Jorge Ubico. Pareciera, digamos, que se incrementaron las taras, los vicios, los aspectos negativos del régimen liberal, en tanto que las probadas cualidades de todos los gobiernos conocidos desde la independencia nunca se asimilaron en proporciones aceptables, digamos, a lo largo del lapso aludido. En esta se ubica, por ejemplo, la dictadura, digamos, desde que se dieron los gobiernos liberales. Ustedes se recordarán que la historia registra, digamos, que el presidente que estuvo, digamos, la dictadura más nefasta, por lo menos así se le considera en la historia, fue Manuel Estrada Cabrera, 22 años, de 1898 a 1920. Lo que causó el enriquecimiento de los terratenientes por la explotación semifeudal. Digamos, a la muerte de Justo Rufino Barrios, digamos, momentáneamente, ustedes sí que momentáneamente, únicamente por 4 días gobernó un político, Sinibaldi, mientras llegaba el designado Manuel Lisandro Varías. Entonces, a la muerte, digamos, de Barrios se trató, digamos, de ocultar deliberadamente, con propósitos sórdicos en la ciudad capital, para evitar, digamos, frustración, pánico, posibles alteraciones del orden, la muerte especialmente de Justo Rufino Barrios. Entonces asumió momentáneamente la presidencia Alejandro Sinibaldi, y después el general Manuel Lisandro Varías. Digamos, Sinibaldi era un comerciante, ustedes saben que es familiar de toda esa retahíla de políticos que estaban en la historia de Guatemala, incluyendo el que está detenido hoy. Primero citados, era un comerciante de buenos antecedentes, un tanto cuádido en cuestiones políticas, no obstante había sido diputado. En todo caso, pues era un personaje de carácter pacífico. Sinibaldi había asumido, digamos, legítimamente la presidencia interina, y se presionó especialmente para que renunciara, y por consiguiente tal objetivo, con el beneplácito de Manuel Lisandro Varías, fue casi voluntariamente que tuvo que renunciar, debido a que había presión especialmente de Varías por sucederlo. Entonces el general Manuel Lisandro Varías, digamos, no siguió mucho con la dinámica revolucionaria, manteniendo
solamente algunas conquistas. Hubieron algunos acontecimientos un poco molestos, dentro de lo cual, de alguna manera, don Manuel Lisandro Varías pues, fue elegido presidente en marzo de 1886 y impulsaban nuevas circunstancias, recurrió a maniobras ilegítimas en vez de, digamos, dio un autogolpe, fíjense, en aquel entonces, disolvió el órgano legislativo, rompió el orden institucional, introdujo una nueva constituyente. La reforma que Varías requería, ¿no? Estas consistían básicamente en que se prolongara el periodo presidencial a 6 años, en vez de 4 como estaba establecida la Constitución, y que se restituyeran los cargos designados a la presidencia en lugar de la figura del vicepresidente aprobada anteriormente. Digamos, el presidente Varías pues provocó un enfrentamiento con la Iglesia Católica, el cual resolvió con la expulsión del país por el término conveniente del arzobispo metropolitano Ricardo Casanova. Entonces, fue un gobierno que tampoco llenó todas las expectativas que se requerían, ¿no? Después se convocó a elecciones después del término y llega a la presidencia José María Reina Barrios. El 15 de marzo asume la primera magistratura. Su gobierno confrontó serios trastornos económicos que concluyó con el cierre de escuelas temporalmente. El general Reina Barrios, bajo la influencia de sus viajes a Francia, inicia un desarrollo urbano metropolitano, surgiendo así el Boulevard 30 de Junio, actualmente la Avenida La Reforma, el Puente de la Barranquilla, y organiza una de las primeras ferias a nivel centroamericano, un acontecimiento que resulta poderoso para las finanzas del Estado. Se dice que de alguna manera Reina Barrios como que era pariente de don Justurpino Barrios. También se le conoció con el nombre de Reinita popularmente. Era un personaje militar de baja estatura, de cultura mediana, con generalísimo, habiendo obtenido, digamos, el grado de general por órdenes superiores. Se inscribió en la escuela politécnica cuando prácticamente ya estaba formado como hombre y fogueado como soldado. Digamos, le fue propicio y en exceso amable durante el gobierno de Varías. Por ejemplo, viajó por Europa y por Estados Unidos, y en tales andanzas, costeadas con dinero nacionales, adquirió un aire de cosmopolitismo, de elegante disciplinencia que le gustaba exhibir en su conducta cotidiana, y que después trató de impregnar como refinado maquillaje en el rostro de una nación pobre y atrasada. Ustedes, cuando viajó especialmente a Francia, digamos, afectó directamente lo que era la educación en Guatemala, especialmente primaria, pero esos viajes especialmente que se dieron a Francia, como que no estaba al tanto de la miseria que vivía el país, para ustedes. Es cierto que, digamos, todo lo que es actualmente la Avenida Reforma es como una analogía especialmente de algunas calles de Francia, para ustedes, pero eso conllevó a mayor pobreza a los sectores eminentemente más pobres en el país. Digamos, dentro de la administración de José María Reina Barrios ocupa una peculiar historia, casi únicamente explicable en la obra material que desarrolló, en especial en la capital guatemalteca: parques, bulevares, palacios, monumentos, proyectos urbanísticos, exposiciones, concursos y otras manifestaciones. Digamos, el progreso en términos materiales se identificó tanto como uno de los principales postulados de la doctrina liberal, para ustedes. Muchos de los monumentos o de infraestructura que realizó el general José María Reina Barrios, pues terminaron, digamos, en los terremotos en Guatemala en 1917, muy
1918, aunque algunas se conservaron, ¿no? Entre las principales obras de Reina Barrios está el que había dado el Boulevard 30 de Junio. Es uno de los centros urbanísticos más importantes de la ciudad capital. El Palacio Presidencial, construido con un verdadero derroche de lujos y complejidades arquitectónicas. También se dio el viaducto del Cantón, la exposición de que fuera conocido con el nombre del Puente de los Suspiros, el nuevo cuartel de artillería, el Palacio de la Reforma, etcétera. Ustedes, desafortunadamente tuvo un final trágico. Se dice que, digamos, a raíz de las situaciones conflictivas que se dieron durante ese periodo, hubieron algunas rebeliones, especialmente en Occidente. Siempre hubo conflicto, especialmente en ese territorio. Digamos, en estas, digamos, algunas fueron comandadas especialmente por personajes como Fuentes y Morales Castillo en Quetzaltenango. Incluso se procedió a fusilar a dos distinguidos presidentes de ese lugar, don Juan Aparicio y don Sinforoso Aguilar. Y más, este hecho pues solo sirvió para fortalecer la oposición y el descontento popular. El final de Reina Barrios, típico del cierre de una tragedia que algunos consideraron como un hecho provincial, sucedió el 8 de febrero de 1898. Ustedes se recordarán que en aquel entonces, bueno, no se recordarán más, desde luego. Nosotros miramos hoy, digamos, en los últimos presidentes, y ustedes pueden observar una caravana de automóviles, ¿verdad?, con un sinnúmero de guardaespaldas protegiendo la vida del presidente. Y nunca ha habido un atentado, ¿ustedes? Nunca ha existido ningún atentado. En aquel entonces se dice que un inglés llamado Edgar Zollinger esperó al presidente, que iba con un par de guardaespaldas ahí por la Cuarta Avenida y Novena Calle. No sé si alguien conoce por ahí hay una iglesia cristiana que se llama Pare de Sufrir. Allí digamos, se le acercó y a boca de jarro, y en la boca le disparó al presidente. Este personaje, Zollinger, digamos, corrió la misma suerte en el propicio escenario. Se dice que este había sido, digamos, un trabajador de aquel personaje de Aparicio, que había sido fusilado durante el gobierno de Reina Barrios. Pero como todos, hay otras versiones, ¿verdad?, que incluso ahí mismo lo capturaron cuando le mató al presidente, lo mataron a golpes, ¿verdad? Y después todavía llegaron otro grupo de militares, y ya muerto pues lo balearon, ¿verdad?, para evitar ser objeto, digamos, de algún tipo de sanción por el hecho de que la escolta tenía que haberlo respaldado y no dejar que ninguno se acercara. Son situaciones muy, muy diferentes, ¿verdad? El enterramiento, digamos, del presidente se preparó a las 10 de la mañana, pero había un ánimo desacerbado hasta el punto que llegó a temerse una profanación de su cadáver. Se procedió, por tanto, con cautela y rapidez, y el cuerpo fue enterrado. Por ahí van a encontrar en las criptas de la Catedral Metropolitana. Creo yo que el 1 de noviembre, por esas fechas, se abre ahí en la parte de atrás para que uno pueda ir a observar, digamos, como catacumbas que existen ahí. Personajes que alguna en la historia de Guatemala, porque antes se enterraban ahí en la catedral. Hay algunos religiosos, tal vez entre los más importantes que se encuentran ahí es Rafael Carrera, el presidente de Guatemala, Serapio Cruz y precisamente José María Reina Barrios, y otros personajes históricos en aquel entonces. La misma noche de aquel 8
del convulso 1898. Llegó a la presidencia el primer designado, el presidente Manuel Estrada Cabrera, quien algún tiempo había sido ministro de Gobernación en el propio gobierno de José María Reina Barrios. Cabrera, que organizó su gabinete y comenzó a dictar las primeras providencias de inmediato, tenía tan solo unas horas al frente de la magistratura cuando enfrentó el primer hecho tenebroso de su larga actuación como gobernante. Se produjo un conato de levantamiento con soldados muertos, heridos y fugitivos. De este modo, y con una proclama en la que se aseguraba los mejores destinos de la patria, Manuel Estrada Cabrera, la dictadura más nefasta y degradante de cuantas ha sufrido Guatemala en toda su historia. Gobierna por un espacio de 22 años, de 1898 a 1920. La relación establecida con el mercado mundial fue completada. El desarrollo del capitalismo impulsa la búsqueda de obtención de mercado de materias primas. El banano producido en Centroamérica era comprado a las compañías norteamericanas y revendido especialmente en los Estados Unidos. Creo que en todas las situaciones, digamos, hay que hacer, de hecho, mención de que este personaje, digamos, es abogado y notario, una persona muy, muy capaz, ¿verdad? Ustedes como abogado en aquel entonces se gradúa especialmente en Quetzaltenango, digamos, se dice que dentro de la línea biográfica, digamos, de Manuel Estrada Cabrera había que considerar dos premisas importantes. Los datos respectivos han sido alterados por las pasiones que despertó el mismo personaje. Digamos, de las dichas líneas, las que deben remarcarse son más bien de carácter abstracto, las que se refieren al subconsciente, a la personalidad de aquel a quien la gente llamaba Don Manuel. Hay alguna obra de Miguel Ángel Asturias, me parece, El Señor Presidente. Aquí habla especialmente de todo el gobierno de Don Manuel. En este libro que se lo recomiendo que lean como Historia de Guatemala, van a encontrar anécdotas muy interesantes. Se dice que de alguna manera, digamos, él provenía de una familia muy sencilla, especialmente su mamá vendía golosinas, y muchas veces don Manuel desde niño era objeto de burlas por parte de amiguitos para ustedes, sus amigos, y que al llegar a la presidencia les cobró factura para ustedes, un resentimiento terrible. Con Manuel Estrada Cabrera, digamos, se van a iniciar también lo que van a hacer en Guatemala, los monopolios. Estos monopolios se van a establecer a partir de la llegada de empresas norteamericanas. La United Fruit Company, la UFCO, suscribió un convenio para transporte regular de producción de banano, y la otra va a ser la IRCA, la International Rice Centroamérica, especialmente vía férrea a ustedes. Ambas, al establecerse en Guatemala, pareciera que le van a hacer un beneficio o un favor a Guatemala, pero de alguna manera lo que se establece va a ser el control, especialmente de lo que es las líneas marítimas, las líneas terrestres. Y gozaba especialmente don Manuel Estrada Cabrera también del apoyo de los Estados Unidos. Digamos, al establecerse estas dos empresas monopolistas en Guatemala, el gobierno de Guatemala le cede todo el material rodante que antes ya estaba establecido durante el gobierno, que empezó con el gobierno de Rafael Carrera. Los primeros ramales, especialmente del puerto para Escuintla, de Escuintla para Guatemala, de Malacatán, Quetzaltenango, todo eso se lo regaló prácticamente Estrada Cabrera, con el propósito de incentivar, digamos, a estos monopolios a terminar especialmente la construcción de las vías férreas que llegaran especialmente a
al puerto a ustedes para poder, digamos, exportar el producto que más necesario que le iba a mantener una economía de Guatemala, como lo era el café. Entonces se estableció este tipo de compromiso con el gobierno, con estas 2 empresas norteamericanas, y aparte de todo el material rodante, le regaló miles de tierra virgen, ¿verdad?, en las costas del Pacífico y en el Atlántico. Algún hecho muy lamentable porque muchos campesinos guatemaltecos no poseían tierra, ¿verdad? Y estas tierras que Guatemala había cedido a estas empresas norteamericanas prácticamente estaban en desuso, no las utilizaron para ustedes. Y esto más adelante va a dar como origen, especialmente durante el gobierno de Jacobo Arbenz, de la expropiación de estos bienes norteamericanos que habían sido Guatemala, y que se va a crear el decreto 900 o reforma agraria. Es todo esto que le había cedido a Guatemala, y decía que más o menos en el año 2004, después de 99 años, así se firmó, a los 99 años, estas empresas podían venderle a Guatemala al precio que ellos quisieran todo el material o todo lo que habían construido a precios que ellos habían establecido. Era realmente una situación muy lamentable para Guatemala. Digamos, en los Estados Unidos, como todos los regímenes en Guatemala, ustedes tuvo el apoyo directo e indirecto, pero siempre oportuno, del gobierno de los Estados Unidos. Y en el Departamento de Estado conocía perfectamente la naturaleza del régimen político que imperaba, especialmente en el país, pero, digamos, sabía que los intereses de los Estados Unidos, particularmente los de carácter económico, se encontraban mejor protegidos en tan peculiares circunstancias. En las ocasiones en las que se produjeron las 3 reelecciones del gobernante guatemalteco, recuérdense que fueron 22 años y modificó la Constitución. Ahí votaban los muertos, ¿verdad ustedes? Era una corrupción, un fraude terrible a ustedes, y no había quien se opusiera, digamos, a las medidas por él, porque tenía una de las mejores policías secretas en América Latina. Entonces el gobierno de Estados Unidos instruyó, digamos, a sus representantes en los distintos países centroamericanos para que apuntalaran lo que con eufemismo se llamaba estabilidad constitucional de Guatemala. Digamos, de principios del siglo de 1901 al 904, datan las grandes concesiones que en tierras, edificios, material rodante y otros muchos bienes hizo el gobierno de Guatemala en favor de la UCO y en favor de la IRCA, mediante contratos de duración de 99 años en ambas compañías, pero particularmente con la UCO. En la primera tenía intereses directos algunos altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de América. Como puntilla final, el gobierno de Estados Unidos favoreció el traspaso del ferrocarril guatemalteco a manos de empresarios del norte, propició la dependencia económica de Guatemala respecto a los mercados internacionales en condiciones onerosas para el pequeño país que, digamos, nosotros como guatemaltecos, e inclusive aprovechó la coyuntura de la Primera Guerra Mundial para que empresarios estadounidenses adquirieran algunas empresas, especialmente alemanes, para ustedes, y fundaron y poseían en Guatemala las condiciones que el pueblo guatemalteco durante 22 años de dictadura cabalística siempre recibieron la independencia oficial de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es como esto podemos establecer alguna situación que se dio durante este tiempo. También durante el gobierno de Estrada Cabrera se mantuvo, digamos, una constante, digamos, ustedes se recordarán que les había mencionado que se mantenía siempre una constante performance de animadversación siempre entre Guatemala, Salvador y Honduras, por X o Y razón, ¿verdad ustedes? Entonces Estados Unidos propicia junto con el gobierno mexicano y algunos países del área centroamericanos el Pacto de Mar, que puso fin al conflicto entre Guatemala, Salvador y Honduras, y en el cual estuvieron presentes, digamos, los gobiernos también de Costa Rica y Nicaragua,
Dicho conflicto se había originado por las invasiones organizadas, digamos, por guatemaltecos para derrocar el régimen cabrerista. En dicho pacto, digamos, los países los que lo suscribieron se comprometieron a retomar la concordancia, olvidando diferencias pasadas, así como el obligarse a celebrar en 2 meses a más tardar el Tratado de Paz y Amistad, ¿verdad? El Tratado de Paz y Amistad, digamos, se crean, digamos, el Instituto Pedagógico, la Oficina Internacional Centroamericana, la Escuela Práctica de Agricultura, una de Minería y Mecánica y otra de Arte y Oficios, cada una establecida por cada uno de los gobiernos de los diferentes países del área, y de alguna manera cuando se graduaban, digamos, podían certificar o podían ejercer, digamos, la actividad en cualquier tipo de país, ¿verdad? Pero esto solo fue una llamada de tusa, porque al final dichas iniciativas quedaron solo así, porque nada tuvo éxito. En Centroamérica te preocupa que la paz reine en todas partes y los continentes se engendren en sueños de rebustecer el derecho internacional. A pesar, digamos, de los esfuerzos, las naciones europeas se ven envueltas en una guerra. El 28 de junio de 1914, el asesinato de los archiduques de Austria, herederos del trono, prepara el estallido de la Primera Guerra Mundial. Austria declara la guerra a Serbia. Países como Francia, Rusia e Inglaterra se unen con Estados Unidos apoyando a Austria, mientras que Alemania, Hungría e Italia apoyan a Serbia. Finalmente, ante tal acontecimiento, el gran país de Guatemala se declara neutral para ustedes. Sin embargo, la guerra trae grandes repercusiones, especialmente para el país. Eso es para todos los países del mundo. Ustedes, cualquier guerra que sea a nivel mundial, los países más pobres son los que se ven afectados porque muchas veces son ayudados económicamente a través de empréstitos o ayudas especialmente para la población. En aquel entonces Alemania era el mejor comprador de café para Guatemala y Centroamérica. Recuérdense que Alemania, algunos inmigrantes que se asentaron en Guatemala, especialmente en la Boca Costa y en las Verapaces, digamos, habían hecho un pequeño grupo, muy poderoso económicamente. Se habían hecho cargo de grandes fincas cafetaleras y tenían el control más o menos de la energía eléctrica. Además de esto, contaban, digamos, con el apoyo de bancos alemanes. Era un grupo muy fuerte en aquel entonces, pero a raíz de la Primera Guerra Mundial, con presión de los Estados Unidos, los bienes, especialmente de los alemanes, son expropiados. Y el gobierno de Guatemala pues se hace cargo de estos, pero ni modo, ustedes no estaban en la capacidad de poderle dar mantenimiento a la maquinaria y se ve forzada a venderla a los Estados Unidos la industria del fluido eléctrico. Algunos alemanes pues tuvieron que, digamos, salieron expulsados, otros se retiraron, muy pocos permanecieron en el país. Por eso es que de alguna manera ustedes pueden observar en algunas áreas, especialmente en las Verapaces, que hay en algunas comunidades hay un mestizaje, especialmente con el sector maya, algunas, más que todo mujeres, es lo que más he podido observar, de ojos claros, rubias para ustedes. Los varones, como no usan el traje típico, pero sí se distinguen también de alguna manera por tu piel y por tus ojos, solo que están más habituados al sistema de mestizaje, ¿va? A partir de ese momento, una vez concluida la Guerra Mundial, Estados Unidos monopoliza la energía eléctrica en Guatemala, el transporte aéreo, telegráfico, transporte terrestre y marítimo, en toda el área centroamericana. Prácticamente los tiene oprimidos en aquel entonces, ¿verdad? Otro de los elementos que se caracteriza durante este gobierno impopular
Estrada Cabrera, porque ya eran casi 4 pedidos establecidos y a base de manipulación, a base de lo que ustedes quieran, corrupción, pues logra sentarse en el poder. Era duro. Aquí no menciona mucho, por ejemplo, el aspecto educativo, las famosas minervadas que se dan en aquel entonces, donde hoy es actualmente el hipódromo del norte hasta el fondo. Había un partión, se llama, edificios con estilo tipo griego. Ahí se sentaba don Manuel, y en las escuelas definaban especialmente para su cumpleaños, hacían grandes festejos en ese momento. Y aparte del desfile, pues llegaba mucha gente a hablar con este presidente, solicitándole, digamos, algún favor especial, algún tipo de trabajo, algún tipo de recomendación, o digamos, por algún familiar que estuviera detenido. Y es que como el poder de los tres estados, de los tres poderes de Guatemala, estaba ubicado especialmente en Manuel Estrada Cabrera. Ustedes era un dictador que se dio en aquel entonces fuerte a ustedes. Para sostenerse en el poder mantuvo un aparato represivo, especialmente de carácter policíaco, que provocaron la zozobra en el pueblo de forma constante. No se sabía quién era policía o, como decían, orejas o espía, porque era una constante y permanente. Todo lo sabía el presidente. Debido a esto, durante su gestión, aparentemente se dieron se dieron varios atentados. Posiblemente los dos más significativos fue uno en la 16 calle y séptima avenida. Parece que iba en su carruaje. Parece que la bomba no estalló, solo hirió al cochero. Y otra donde parece que a un estudiante, un cadete de la escuela politécnica, en algunos casos dice que al muchacho se le fue un tiro. Él lo consideró un atentado, y prácticamente suprime la escuela politécnica en aquel entonces, ¿para ustedes? Entonces, esto fue que se dio. En materia educativa, además de padecer grandes limitaciones, la educación era eminentemente militarizada. La universidad quedó reducida al capricho del gobernante, amordazándole para que no se desarrollara libremente. Y además de eso, le cambió nombre a ustedes. Le cambió el nombre de Manuel Estrada Cabrera, se llamó la universidad. Entonces era un control absoluto. La gente muchos sectores sociales estaban bastante, digamos, molestos con este tipo de actuación. Algunas situaciones que contribuyeron a la declinación y caída estrepitosa, digamos, de aquel régimen fueron los terremotos de 1917 y 1918, que de alguna manera permitieron una cierta, digamos, interrelación, un relativo grado de solidaridad, una toma de conciencia de la realidad nacional, de los distintos segmentos de la sociedad nacional, que tuvieron que encontrarse y conocerse en las calles de la ciudad a raíz de aquellos devastadores movimientos sísmicos, los efectos de la inflación, también de la Primera Guerra Mundial, y el retiro del apoyo y la simpatía del gobierno de los Estados Unidos, que seguía con cuidado sus intereses económicos, especialmente en el litoral bananero del Atlántico. Esto era de alguna manera lo que influyó grandemente en la caída de este personaje. En Guatemala, un grupo bastante heterogéneo, muy variado. Por primera vez en la historia se da una relación entre obreros y familias de abolengo aristocráticas, ¿verdad ustedes? Firmaron un documento de las tres dobleces, aunque se dice que ni siquiera la mano se dieron, pues algunos elementos, pero la idea era precisamente esa, de alguna manera derrocar al presidente. Y aquí se va a conformar un grupo llamado unionista, que es el que va a comandar este tipo de actividad. El 8 de abril de 1900 se derroca la dictadura, especialmente de Manuel Estrada Cabrera. El partido unionista quedó legalizado.
al suscribirse el acta de los tres dobleces el 25 de diciembre de 1919, dentro de sus objetivos se hablaba de la Unión Centroamericana y de alguna manera, una vez derrocado por reformas constitucionales, tales como la garantía especialmente del individuo. Cuatro años como tiempo para ejercer la presidencia, la no reelección. Dentro de las disposiciones socionacionalistas están la justa remuneración del trabajo, el derecho a huelga, la autonomía universitaria. Pero de alguna manera pues tuvo un pequeño conflicto, especialmente con algunas empresas norteamericanas, y va a ser objeto de un golpe de Estado. Este contrato, especialmente de la empresa eléctrica, del alumbrado, que estaba muy relacionado especialmente con lo que eran grupos norteamericanos, va a ser de alguna manera que se promueva especialmente este golpe de Estado, que de alguna manera afectaba los intereses de ciertos sectores en aquel entonces norteamericanos. Al lesionar los intereses norteamericanos, conduce al derrocamiento del régimen por un golpe de Estado encabezado por un general favorito del gobierno yanqui. Y se dice que de alguna otra manera que como que amplió muchas libertades democráticas en el país, y esto causó dentro de algún sector especialmente pudiente de Guatemala cierto temor, ¿verdad?, de que pudieran abrir demasiado espacio, y el temor de que de alguna manera los sectores sociales se levantaran, ¿verdad? Después va a llegar a la presidencia el que se llamaría Orellana, conocido también militar, que había desempeñado otros cargos. Cuestiones importantes durante su gobierno será el arrendamiento de los márgenes del río Motagua a la UCA, le da vigencia al contrato a la empresa eléctrica, la creación del quetzal como moneda nacional. Este general muere súbitamente, por lo que se convoca a elecciones y resulta triunfador con Lázaro Chacón. Don Lázaro Chacón, también militar de escuela, originario especialmente de Teculután, Zacapa, era un hombre sin ambiciones políticas y sin antecedentes relevantes en el ámbito de la política nacional. Una de las primeras medidas que adoptó al asumir la presidencia consistió en restablecer la vigencia de las garantías constitucionales que se encontraban aún suspendidas en su calidad de presidente interino. Como alguno de sus antecesores, convocó a la elección correspondiente, en el cual se postuló como candidato, apoyado por el Partido Liberal, ¿verdad? Pues gana don Lázaro Chacón. Durante su crimen se crea la Dirección General de Aeronáutica Civil, Aviación Militar, el Crédito Hipotecario Nacional, entre otros. En materia educativa promulga la Ley Orgánica. También se establece la Escuela de Maestras para Párvulos y la Escuela Normal Superior. Lázaro Chacón dejó el poder por algunas razones de enfermedades, especialmente parece que le dio un derrame cerebral, y así nuevamente surgen nuevas votaciones, y va a llegar en todo caso al poder, digamos, don Jorge Ubico. Ante la muerte especialmente de la enfermedad de don Lázaro Chacón, hay algunos otros, digamos, personajes que estuvieron especialmente como unos 4 o 5 días. Don Baudilio Palmas, que se había designado, otro de apellido Orellana, Manuel Orellana, presidente provisional, pocos días, hasta que se convoca a elección del general Jorge Ubico. Don Jorge Ubico va a ser motivo de una clase también muy especial.
era era apoyado especialmente por los Estados Unidos. Se necesitaba, digamos, un militar que de alguna manera pues respaldara los intereses norteamericanos y de carácter fuerte, ¿verdad? Era cafetalero, era de familia más o menos de plata, político y militar de vocación. Digamos, no se le puede clasificar como militar de escuela o de línea, ya que sin terminar los estudios correspondientes en la Politécnica, obtuvo el grado de subteniente a una edad temprana y a los 23 años ya era coronel, ¿va ustedes? El ejército, lo cual establece un récord nunca superado en Guatemala. Cuando nació, no sé, pero murió en los Estados Unidos, en Nueva Orleans. Fue jefe político de los departamentos de Retauleu y Alta Verapaz, etc. El gobierno de Ubico viene a establecer otra dolorosa dictadura para Guatemala que durará 14 años. También modificó grandemente la constitución para poderse reelegir. Se inicia el régimen huiquista clausurando la escuela normal superior, militarizando institutos educativos, eliminando la autonomía universitaria. El periodo de Ubico coincide con la crisis mundial del capitalismo. Dicha crisis se hace sentir en Guatemala y se resintió notablemente la economía del país, ya que los precios del café en el mercado externo se vienen abajo, mientras que en el plano laboral sustenta su política en leyes como, por ejemplo, la ley contra la vagancia, ley de vialidad y la creación de la cédula de vecindad. Digamos, para don Jorge Ubico se dividía en dos grandes partes del país, para ustedes, la oligarquía, que recibió un trato, y el pueblo del que él decía era preciso desconfiar. Porque todos estaban obligados a seguir la señal de su batuta, porque aquel que no estuviera con él y fuera descubierto no tenía jamás cabida en Guatemala. Para Ubico, para quienes élites crearon magras opciones de mejoría para las clases bajas de la población. Se dice que era un personaje muy paternalista. ¿Ustedes? Todavía cuando se hablaba, todavía teníamos algunos familiares con don Jorge, les decían, ¿verdad? Con don Jorge ustedes podían dejar las puertas abiertas de la casa que no había ningún problema, ¿verdad? Ustedes, porque impuso una pérrea, digamos, una férrea, digamos, actitud en contra de los delincuentes. En aquel tiempo, con 2 ingresos que tuviera y se lo volaban a ustedes. Con 2 intentos, digamos, se le aplicaba incluso la ley fuga. Esa es la famosa palabra ley fuga. Ustedes le decían, andate la segunda vez, y salían corriendo y por la espalda los mataban a ustedes. Entonces era muy, pues la gente antiguamente era muy, muy apreciada, se le admiraba mucho, incluso tenía situaciones extravagantes, como que le gustaba andar en su corcel blanco y le gustaba andar pero tiene su propia historia, que será la próxima clase y la última actividad antes de los exámenes para ustedes. Yo creo yo que los exámenes están programados según el calendario de actividades generales a partir del 3 de octubre, también parcial, ¿verdad? Así que eso es por el día de hoy y nos veríamos el próximo día martes. Sí, Luis Fernando. Buenas tardes, licenciado. Con una pregunta. Para marcar en la historia, ¿cuándo surge o cuándo empieza la desigualdad en Guatemala? ¿Podríamos considerar como con el gobierno de Justo Rufino Barrios? No, papá. ¿O usted considera otro? No, esa empieza desde la época de la colonia.
desde laigados, a través de, incluso de laigados españoles y conquistadores, empieza la parte de lo que es la esclavitud virtual o de hecho. Y cuando se crean los dos grandes sectores sociales o clases sociales, la clase social española y los nativos, ¿verdad? Hay una gran diferenciación con los españoles, con la mala distribución especialmente de la tierra, ¿verdad? Ahí empieza. La reforma liberal no hizo más que acentuar especialmente, digamos, los intereses propios de las élites dominantes. Y se dice que, digamos, con la reforma, o sea, nosotros, para ustedes, y se da paso a una serie de seguidillas de presidentes, ya no ningún español, ¿verdad? Sino todos presidentes mestizos, algunos de orígenes muy sencillos y otros de familia. En este momento de la conquista y colonización en Guatemala. Gracias, licenciado. No te tenga pena. Entonces, solamente patojos, ¿no hay algún muchacho que esté pendiente de algún resultado de ciencia política? Sí, Francisco Javier. Francisco. ¿Alguna pregunta de algún programa? Para los que tienen, ¿va? Para los que no tienen, ni se preocupen, creo que están programados para el día 26. Solo con una consulta de... Sí, sí, claro. Chuy. Francisco Javier Arruyan. Hable, pues, muchachos, yo no sé qué quieren decir. Solo con el resultado de ciencia política, licenciado, sí, yo estoy pendiente con el... Vaya, solo que salgan los compañeros y con mucho gusto se los doy. Gracias. Ahí se quedan. Por lo demás, pues nos vemos el próximo día martes, jóvenes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.